Bueno, muy buen día. Con esta sesión vamos a dar inicio al curso de bases de biogenética y vamos a comenzar hablando brevemente sobre la química de las células. Vamos a hablar sobre los bioelementos y los enlaces químicos. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la estructura de cada elemento, que son los átomos, cómo están compuestos los átomos, cómo es su dinámica. Vamos a hablar sobre los principales enlaces químicos que se dan entre átomos para formar moléculas. Y al final vamos a hablar sobre la clasificación de los bioelementos, cuál es su importancia a nivel celular y vamos a culminar haciendo un resumen. Entonces, como todos sabemos, la materia está compuesta de una combinación de elementos y la partícula más pequeña de estos elementos es el átomo, el cual está formado por partículas subatómicas. Entonces, como pueden ver en la figura, esta es una representación de un átomo y el átomo está compuesto por un núcleo rodeado de unos orbitales. ¿Y qué tenemos en cada una de estas estructuras? Bueno, en los orbitales vamos a encontrar los electrones. Y los electrones son partículas subatómicas de carga negativa, ¿sí? Fíjense que tienen un signo negativo. Y en el núcleo lo que vamos a encontrar son dos tipos de partículas subatómicas, los protones y los neutrones. Los protones son partículas subatómicas de carga positiva, mientras que los neutrones, como su nombre lo dice, prácticamente son partículas subatómicas de carga neutra, es decir, que no tienen carga, y su función principal es contribuir a la estabilidad del núcleo. Algo que es muy importante tener muy claro es que el número de protones que tengo en el núcleo va a ser exactamente igual al número de electrones que se encuentran en los orbitales, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si tenemos 6 protones, vamos a encontrar 6 electrones. Y esto lo que hace es que le va a dar, digamos, va a permitir que cada elemento sea eléctricamente, digamos, neutro, ya que fíjense que tenemos la misma carga de electrones que son negativos a la misma carga de protones que son positivos. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es que la manera como reacciona químicamente un átomo está determinada por el número y la distribución de sus electrones. En primer lugar, como acabamos de ver, los electrones están distribuidos en los orbitales alrededor del núcleo. El número de orbitales que yo voy a encontrar en un átomo va a depender del tipo de elemento, pero en términos generales, en los orbitales internos vamos a encontrar los electrones core o electrones de centro. En estos casi nunca ocurre cambio. Mientras que en la capa más externa, conocida también como capa de valencia, se encuentran los electrones de valencia y de la distribución, la cantidad de estos va a determinar la naturaleza química de cada elemento. Para que esta capa de valencia sea estable o alcance su nivel de energía exterior completo, debe tener 8 electrones de valencia alrededor, como en el ejemplo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, muy importante, el número máximo de electrones que se puede alojar en la capa externa es de 8. Ahora, tenemos una gran diversidad de átomos en los cuales vamos a encontrar algunos que van a tener su nivel de energía exterior completa, es decir, van a tener sus 8 electrones de valencia. Estos son conocidos como, por ejemplo, gases nobles, ya que tienen muy poca capacidad de reaccionar con otros átomos, ya que, digamos, están estables, ¿sí? Tienen sus 8 electrones de valencia. También se les conoce como elementos inertes. Fíjense en esta tablita, les voy a dar ejemplos de varios tipos de átomos. Vamos a tener algunos que no necesitan, digamos, reaccionar con otro átomo porque ya tienen su carga electrónica completa. Sin embargo, vamos a tener algunos que, por ejemplo, van a necesitar, como el cloro, únicamente les haría falta un electrón para completar su nivel de energía exterior. Vamos a tener algunos que van a necesitar 2 electrones, como por ejemplo el oxígeno. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
electrones de valencia, es decir, que le hacen falta 2 electrones de valencia para completar su nivel de energía exterior. Vamos a tener algunos, como el carbono, que ya vamos a ver que es uno de los elementos más importantes, que les va a hacer falta 4 electrones de valencia para completar su nivel de energía exterior. ¿Sí? Fíjense que tiene únicamente 4. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a encontrar algunos otros que tienden a perder el único electrón que tienen en su capa de valencia para poder alcanzar su estabilidad electrónica. Ya vamos a ver cómo se da esto. Entonces, antes de entrar en detalle sobre los elementos, cómo se clasifican y cuál es su importancia en la formación de moléculas, vamos a ver brevemente cómo interaccionan los átomos entre sí para formar moléculas. Fíjense que nosotros podemos tener una gran diversidad de moléculas, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a poder encontrar moléculas que son muy sencillas, como la molécula de agua, que simplemente es la unión de 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno, hasta moléculas extremadamente complejas, como puede ser la molécula de ADN, en la cual interaccionan un gran número de elementos. Ahora, ¿cómo se unen estos átomos para formar moléculas? Bueno, existen diferentes fuerzas que las mantienen unidas. Estas fuerzas que mantienen unidos los átomos para formar las moléculas se conocen como enlaces químicos. Y hay 2 tipos principales de enlaces químicos, los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Y vamos a empezar hablando de los enlaces iónicos. Entonces, los enlaces iónicos es la atracción mutua de iones de carga opuesta. Entonces, veámoslos en este ejemplo. Tenemos el átomo de cloro, que, como les mencionaba, le hace falta únicamente un electrón para alcanzar su nivel de energía exterior, versus el átomo de sodio, que tiene únicamente un electrón en su capa de valencia. Aquí lo que ocurre es que cuando la molécula de sodio se encuentre en proximidad con la molécula de cloro, su único electrón se va a ver fuertemente atraído hacia la molécula de cloro y lo que va a hacer es saltar de esta molécula de sodio a la molécula de cloro. Acá lo que ocurre es que estos elementos van a quedar cargados de manera diferente. Por ejemplo, cuando ocurre esta pérdida, porque lo que está haciendo el sodio es perdiendo un electrón y el cloro ganando, lo que ocurre es que estos átomos van a quedar cargados positiva o negativamente. Entonces, fíjense, el cloro al ganar un electrón, pues va a quedar con una carga negativa porque ya va a quedar con un número mayor de electrones comparado al número de protones que tiene en su núcleo. Mientras que el sodio, a perder su único electrón en la capa de valencia, va a quedar cargado positivamente. ¿Por qué? Porque va a tener un protón más, va a tener mayor número de protones. A este tipo de elementos que quedan cargados positiva o negativamente se les conoce como iones. Y si quedan cargados positivamente se les conoce como cationes. Y si quedan cargados como negativamente se conocen como aniones. Y lo que ocurre acá es que se va a dar un enlace entre estos 2 átomos por diferencias en sus cargas. Recordemos que polos opuestos se atraen, entonces al tener un sodio positivo y un cloro negativo se van a atraer y van a formar moléculas. En este ejemplo están formando, por ejemplo, la molécula de cloruro sódico, que es la molécula de sal común, la que tenemos en la mesa. Entonces, acá en el enlace iónico que hay una ganancia o una pérdida de electrones para poder formar estas moléculas. Y como veremos más adelante, estos iones, que son átomos que están cargados positiva o negativamente, son de gran importancia a nivel fisiológico. Ya lo vamos a ir viendo en esta presentación y a través del curso. Ahora, otro tipo de enlace que es muy importante para formar moléculas son los enlaces covalentes. Y estos son enlaces formados por pares de electrones compartidos.
Entonces, yo puedo tener dos átomos que entran en unión y lo que hacen no es ganar o perder electrones, sino que aquí ellos comparten electrones. De esta manera, al compartir electrones, van a neutralizar su carga y van a alcanzar pues su configuración de octeto, que es la que todo átomo está constantemente buscando. Veámoslo en más detalle. Como les había mencionado, o bueno, no sé si les mencioné, hay varios elementos que tienen mayor capacidad de reacción que otros, y eso depende del número de electrones de valencia que tengan, ¿cierto? Les dije que los gases inertes, pues no tienden a reaccionar con otros elementos porque tienen su nivel de energía exterior completo, así que no tienen esa necesidad de entrar a buscar otro átomo para alcanzar su estabilidad. Sin embargo, tenemos otros elementos, como puede ser el carbono, que tienen únicamente 4 electrones de valencia en su capa o en su órbita exterior y por lo tanto necesita otros 4 electrones de valencia para poder alcanzar su nivel de energía exterior, ¿sí? Entonces el carbono es uno de los átomos más importantes debido a esta característica. Entonces él constantemente va a estar uniéndose con otros átomos para alcanzar este nivel de energía exterior. Veamos un ejemplo con la molécula de metano, que son un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Y lo que ocurre es que cuando el carbono está en proximidades de estos átomos de hidrógeno, él va a entrar en contacto con ellos y lo que va a hacer es compartir electrones. Este electrón de carbono se va a compartir con este electrón que tiene la molécula de hidrógeno. Y así lo va a hacer con cada una de las otras moléculas. De esta manera, el carbono va a lograr tener sus 8 electrones de valencia. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y al tener este enlace, al formar este enlace el hidrógeno con el carbono, ya empieza este hidrógeno a compartir esa carga electrónica del carbono y de esta manera va a entrar también en equilibrio. Ahora, recordemos, entonces los enlaces covalentes, aquí no hay pérdida ni ganancia de electrones, aquí lo que ocurre es que se comparten electrones entre átomos. Y hay dos tipos principales de enlaces covalentes. Tenemos enlace polar y enlace no polar. En los enlaces polares, el enlace covalente polar se da entre pares de átomos que tienen electrones que tienen una carga de electrones desigual. Veámoslo en este ejemplo, nuevamente de la molécula de agua. Fíjense que tenemos un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Si contamos, el oxígeno tiene mayor número de electrones en relación al hidrógeno. Podemos decir que este oxígeno tiene una carga ligeramente negativa en comparación con lo que sería la molécula de hidrógeno, que tiene únicamente un electrón. Entonces, acá lo que van a entrar es a formar un enlace covalente, porque van a compartir estos electrones, pero se va a conocer como un enlace polar porque tienen cargas electrónicas desiguales. El oxígeno tiene una carga electrónica mayor que el hidrógeno. En este caso se dice que esto es un enlace covalente polar. Entonces, siempre que un elemento sea significativamente más electronegativo que otro, el enlace entre ellos será polar. Ahora, el enlace covalente no polar se da entre elementos perdón, que tienen una carga electrónica similar. Por lo general se da entre elementos, entre átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, entre dos átomos de oxígeno. Aquí va a ser un enlace covalente no polar porque tienen la misma carga de electrones. Ambos, al ser el mismo átomo, tienen 6 electrones. Ahora, algo muy importante es que estos enlaces covalentes pueden ser simples o múltiples, ya sea dobles, triples, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo de qué sería un enlace simple. Veámoslo con la molécula de agua nuevamente. Entonces tenemos la molécula de oxígeno, el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno. Entonces aquí el oxígeno necesita únicamente 2 electrones para completar su nivel de energía exterior, entonces se va a unir compartiendo únicamente un electrón con
un electrón del hidrógeno. Y lo mismo ocurre con el otro átomo de hidrógeno. Aquí lo que se van a formar es un enlace covalente simple, porque únicamente está compartiendo un electrón con el hidrógeno. Y estos enlaces simples son representados por una única línea. Cuando ustedes vean este gráfico de una molécula que une átomos con una línea, quiere decir que se da entre enlaces covalentes simples. Ahora, podemos tener múltiples enlaces. Veamos, por ejemplo, la molécula de dióxido de carbono, que es una molécula de carbono y 2 de oxígeno. Entonces, recordemos, el carbono tiene 4 electrones, necesita otros 4 para completar su nivel de energía exterior, y aquí lo que va a hacer es compartir con un átomo de oxígeno 2 electrones y con otro átomo de oxígeno otros 2 electrones. Aquí, al compartir 2 electrones, están formando enlaces covalentes dobles. 1, 2. Y está representada por 2 líneas, oxígeno, 2 líneas carbono, 2 líneas oxígeno, es decir, que esta molécula tiene enlaces dobles en la unión del átomo de carbono con las de oxígeno. Ahora, entremos a hablar un poco sobre la clasificación y la importancia de los elementos. Pero primero, definamos qué es un bioelemento. Y un bioelemento son aquellos elementos químicos que forman parte de todos los seres vivos. Entonces, veamos esta figura que les estoy mostrando en esta diapositiva. En el eje Y vamos a tener la abundancia relativa de cada elemento y en el eje X los diferentes elementos que podemos encontrar. Lo rojo hace referencia al cuerpo humano o a seres vivos y lo azul hace referencia a los elementos que encontramos en la corteza terrestre. Entonces fíjense que hay diferente proporción de estos elementos entre lo que es el cuerpo humano, los seres vivos y lo que encontramos en la corteza terrestre, lográndose observar que hay unos elementos que están en una proporción muy alta en los seres vivos y muy insignificante quizás en la corteza terrestre, como puede ser el hidrógeno, el oxígeno, el carbono. Entonces, de los 92 elementos naturales de la Tierra, solo 6 de estos elementos constituyen aproximadamente el 96% de todos los tejidos vivos. Pero como veremos, hay unos que en menor proporción, pero también siempre están presentes en los seres vivos, por lo cual se denominan como bioelementos. Entonces vamos a ver cómo se clasifican estos bioelementos. Estos bioelementos se clasifican en bioelementos primarios, que son los elementos más abundantes en los seres vivos y son indispensables para formar moléculas orgánicas. Y estos están en cerca de un 96% de la materia viva, constituyen un 96% de la materia viva. Y estos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que ya los vamos a ver en detalle. Los bioelementos clasificados como secundarios constituyen cerca de un 3.3% de la materia viva y son, por ejemplo, el sodio, el calcio, el magnesio, el cloro. Y tenemos los que son los oligoelementos, que estos están en un porcentaje muy pequeño de los seres vivos, pero sin embargo son indispensables, como ya lo vamos a ver. Y estos son, por ejemplo, el cobalto, el zinc, el hierro. Entonces veamos uno por uno de estos bioelementos. Entonces, los elementos primarios, como los dijimos, son los elementos que están en mayor abundancia en los seres vivos, casi en un 96%. Y estos forman parte de todas las biomoléculas orgánicas. Entonces, por ejemplo, tenemos el carbono, que es uno de los más importantes, y este es indispensable para la formación de biomoléculas orgánicas. Es decir, ¿cuáles son las biomoléculas orgánicas más importantes? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y este es el segundo elemento más abundante en los seres vivos. Tenemos también el oxígeno, pues el oxígeno es indispensable para la formación de varias moléculas orgánicas, por ejemplo los ácidos nucleicos, y también es importante en varios procesos celulares, como puede ser la respiración. Ese es el primer elemento más abundante. Tenemos el hidrógeno, y este es muy importante en la formación de moléculas orgánicas, como los que les acabo de mencionar, pero también se encuentran moléculas inorgánicas.
y este es el tercer elemento más abundante. Ahora, ¿qué más tenemos como bioelementos primarios? Tenemos el fósforo, que es parte integrante de los nucleótidos y de muchas coenzimas, y también forma parte de los fosfolípidos y de fosfatos, que son las sales minerales más abundantes de los seres vivos. Tenemos el azufre, que se halla en 2 aminoácidos que están presentes en casi todas las proteínas, y también está en otras sustancias de interés biológico, como las vitaminas del complejo B y en la coenzima A. Tenemos el nitrógeno, y que es un componente fundamental de las proteínas, los ácidos nucleicos, nucleótidos, en la clorofila, hemoglobina y numerosos glúcidos y lípidos. Ahora, ¿qué hace a estos elementos? ¿Cuáles son las características de estos elementos primarios que los hacen tan adecuados para los seres vivos? Bueno, una de ellas es que forman entre ellos con facilidad enlaces covalentes, recordemos, compartiendo pares de electrones, que pueden compartir más de un par de electrón, formando enlaces dobles o triples, lo cual les denota una gran versatilidad para formar compuestos químicos diferentes y estables. Entonces, esta capacidad de compartir electrones les da esa capacidad de formar moléculas y una gran diversidad de moléculas, y además que estas moléculas sean muy estables. Y bueno, hay que resaltar la capacidad que tiene el carbono para formar enlaces carbono-carbono, y llegando a formar compuestos orgánicos muy diversos. Entonces, esta característica que tiene el carbono de necesitar 4 electrones de valencia para completar sus niveles de energía exterior lo hace uno de los elementos más importantes, ya que necesita buscar constantemente otros átomos para alcanzar ese nivel de energía exterior, y eso le da la facilidad de formar moléculas de una gran diversidad, desde moléculas pequeñas hasta moléculas muy grandes y muy estables también. Ahora, los bioelementos secundarios. Estos los encontramos formando parte esencial de todos los seres vivos, y si bien en conjunto no superan el 2.5% del peso total de un organismo, pues tienen funciones muy importantes a nivel, por ejemplo, celular. Veamos algunas de estas. Por ejemplo, el calcio forma parte del carbonato cálcico, que es un componente principal de las estructuras esqueléticas de muchos animales. Sí, esto ya lo sabíamos. En forma iónica, el calcio estabiliza muchas estructuras celulares, como el uso mitótico, e interviene en muchos procesos fisiológicos como la contracción muscular y la coagulación de la sangre. El magnesio forma parte de la molécula de clorofila y en forma iónica actúa como catalizador, junto con enzimas, en muchas reacciones químicas de los organismos. Y también es un estabilizador de los ribosomas, de la membrana plasmática y de los ácidos nucleicos. Ahora, el sodio, el fluoruro y el potasio forman parte como iones de las sales minerales disueltas en el agua de los organismos, e intervienen directamente en muchos procesos fisiológicos, como la transmisión del impulso nervioso. Esto lo vamos a tocar más en detalle cuando veamos señalización celular. Ahora, los oligoelementos, como ya les había mencionado, son aquellos elementos que están en muy pequeña porcentaje en los seres vivos, pero que son altamente indispensables para el buen funcionamiento de estos. Veamos, por ejemplo, el manganeso. El manganeso es un activador de muchas enzimas. El cobalto forma parte de la vitamina B12 necesaria para la síntesis de la hemoglobina, que es nuestra molécula que transporta el oxígeno en la sangre. El cobre forma parte, junto con el hierro, de una enzima que se llama citocromoxidasa, que interviene en el transporte de electrones de la respiración. Este fue el cobre. Y el hierro interviene en procesos de transporte electrónico de la respiración y de la fotosíntesis, y forma parte de proteínas como la hemoglobina también. Y tenemos el zinc, que es un componente esencial de un centenar de enzimas diferentes, como las polimerasas de ADN y del ARN, y otras que catalizan procesos de oxidación y reducción, que lo vamos a ver cuando veamos respiración celular. Entonces, para concluir,
que son como los principales mensajes. Primero, que la materia está compuesta de átomos y que estos a su vez están constituidos por partículas más pequeñas, que conocemos como partículas subatómicas. Segundo, que las reacciones químicas entre los átomos resultan de su tendencia a alcanzar la distribución electrónica más estable posible, que es tener su capa de valencia completa, es decir, tener 8 electrones de valencia. Que las partículas formadas por 2 o más átomos se conocen como moléculas y que éstas se mantienen juntas por enlaces químicos, y que los enlaces más comunes para formar moléculas son los enlaces iónicos, que recordemos que en un enlace iónico hay una ganancia o una pérdida de electrones, y los enlaces covalentes, y que en estos lo que ocurre es que se comparten electrones entre átomos. Ahora, ya como mensaje nos llevamos que se denominan bioelementos aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos, ¿sí? Y que estos bioelementos se clasifican en primarios, secundarios o oligoelementos dependiendo de su proporción en los seres vivos, y que todos estos intervienen en funciones vitales de los seres vivos y del buen funcionamiento de las células. Hasta acá es la primera sesión. Los invito a que por favor nos volvamos a encontrar en Teams para continuar con nuestra clase. Muchas gracias.